Hoy aprenderemos sobre la Justicia Especial para la Paz, la JEP, como herramienta transitoria para solucionar conflictos en Colombia surgida de los acuerdos de paz, con el abogado y administrador público Cristian Céspedes. Acompáñenos. Desde el canal comunitario Amagá Televisión le damos la bienvenida a nuestros aliados del canales regionales del suroeste antioqueño Redesur y a los canales del oriente antioqueño, especialmente al canal regional de La Ceja, del Tambo y en el municipio del Peñol. Hoy con un tema bastante apasionante, de bastante controversia hoy en Colombia, que es la Justicia Especial para la Paz, fruto de unos acuerdos de paz al que llegó el gobierno nacional con grupos alzados en armas. Para ello nos acompaña hoy el abogado y administrador público Cristian Céspedes. Doctor Cristian, muchas gracias por aceptar la invitación al programa En Derecho del municipio de Amagá, a la televisión regional y a la televisión local en nuestro país, para compartir con nuestros televidentes y para aprender con usted, doctor Cristian, sobre lo que es la Justicia Especial para la Paz en Colombia. Bienvenido y muchas gracias por dispensar de su tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes, a ti, León Fabio, por la invitación. Sin duda, hablar de un tema de enorme relevancia y pues muy a gusto de estar aquí compartiendo con ustedes y justamente para hablar de la Justicia Especial para la Paz. Gracias, doctor Cristian. Justicia Especial para la Paz, sus siglas JEP, muy mencionada en todos los noticieros, en todos los corrillos, en todos los debates que se dan a nivel nacional, y es una parte del proceso de paz que se firmó en La Habana con el grupo FARC, con el grupo guerrillero más antiguo del país, más de 50 años alzados en armas. Se logra un acuerdo y dentro de ese acuerdo está la JEP. Empecemos por decirle a nuestros televidentes, doctor Cristian, ¿qué es la JEP? Porque la gente de pronto piensa que es que la Justicia Especial para la Paz sustituye de cierta manera o reemplaza la justicia ordinaria en Colombia. Sí, bueno, la JEP primero es una justicia especial, es una justicia, digamos, excepcional que es distinta a la justicia tradicional o a la justicia ordinaria que ha habido en Colombia y que se basa en la idea de que hay una justicia transicional para superar el conflicto. Digamos, el argumento filosófico de esto es que el conflicto armado no es una cosa natural de los seres humanos, sino que es una cosa excepcional y que como es excepcional requiere un sistema de justicia distinto para poderse superar. No solo es un argumento filosófico, también es un argumento, digamos, de la realidad política de Colombia. La justicia ordinaria no logró en todos los años en los que estuvo, digamos, como justicia preponderante de juzgamiento a los delitos de los grupos armados, no logró permitir que con ella se superara el conflicto. Luego es fundamental crear una justicia de tipo especial que permita en últimas alcanzar la paz. En últimas, el objetivo de la Justicia Especial para la Paz es alcanzar la paz y el fin del conflicto. Es una justicia que tiene, digamos, principios totalmente distintos a los de la justicia ordinaria, pero que sin duda no la reemplaza, no la sustituye, no crea un hueco constitucional en el país, no, al contrario, lo que hace es en última desarrollar los principios de la Constitución Política del 91 y resolver el problema del mandato constitucional y el derecho fundamental de la paz. Y como mecanismo fundamental excepcional, como usted lo acaba de decir, como herramienta transitoria y excepcional, la Justicia Especial para la Paz tendrá un límite en tiempo y en espacio, es decir, no podrá ser permanente. Así es, la Justicia Especial para la Paz, la JEP específicamente, se prevé que funcione durante 10 años. 10 años. 10 años en los que deberá, digamos, adelantar los juicios y adelantar todo su funcionamiento para cerrar el conflicto en Colombia. Yo creo que para entender la JEP hay que entender que la JEP es uno de los instrumentos de todo, digamos, el sistema de justicia transicional en Colombia, que ha tenido, digamos, un nombre en el acto legislativo 01 de 2017 y en el punto 5 del acuerdo de paz, que en últimas es el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. O sea, en este caso la justicia no opera sola.
la solución en última no es la sanción, sino que la sanción está ligada a que se diga la verdad, a que se repare a las víctimas y a que hayan garantías para toda la sociedad de que no vuelvan a pasar las cosas que han ocurrido, las violencias, digamos, terriblemente lamentables que hemos padecido en Colombia. Entonces, hay que entender la JEP en el marco de todo el sistema integral. Porque primero es así como se comprende que a un criminal de delitos graves se le, digamos, pongan penas menos duras. Hay penas, son un poco menos duras. Se entiende eso porque va a tener otras obligaciones de reparación, de no repetición, pero además porque con ese entendimiento del sistema integral se permite cumplir los estándares del derecho internacional. Si solamente fueran reducción de penas, si solamente fueran garantías, digamos, de cárcel menor, seguramente no pasaría el tamiz o los criterios de la justicia internacional. Lo pasa porque hay otras obligaciones para los que se deciden acoger a la JEP, que son los guerrilleros, los militares y los terceros implicados en el conflicto. Y los países garantes en el proceso de paz que estuvieron acompañando todo este proceso desde su inicio, la OEA y otros organismos internacionales que han acompañado el proceso, incluyendo la creación de la JEP, entonces le dan el aval a esa herramienta constitucional. Sí, de hecho, el mecanismo de justicia especial y el sistema integral de justicia que quedó en los acuerdos es tal vez uno de los mejores mecanismos del mundo. O sea, internacionalmente se ha calificado como uno de los mejores acuerdos de paz de todo el planeta, de la historia de la vida humana. Posiblemente nunca en la historia de la humanidad se había logrado llegar a un acuerdo con, digamos, tan completos criterios para superar el problema del conflicto, donde se incluye la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Obviamente, digamos, en Colombia esto ha generado todas las situaciones del mundo, ha generado toda la controversia. De hecho, hay una postura de la mayoría de la gente de estar en contra de lo que se denomina la JEP, sin saberse mucho pues de qué de lo que se trata, pero lo que dicen los organismos internacionales y lo que dicen los expertos en este tema es que el sistema integral de justicia creado en los acuerdos de paz es uno de los mejores del mundo. Pero, años atrás, antes de la creación de la JEP o antes de los acuerdos de La Habana, se tuvo el último proceso de movilización de grupos armados, fue con los paramilitares en Colombia, y también se creó otra herramienta de justicia transicional que es Justicia y Paz. Ese sigue funcionando y es competente, puede ser que tengamos dos herramientas afines o pueden contaminar con... Sí, justicia y paz va a seguir funcionando, o digamos funcionó para las cosas inicialmente del proceso con los paramilitares, con las diferencias que tiene justicia y paz. Fundamentalmente las diferencias están dadas por las calidades de los delitos. Digamos, a los paramilitares no se les puede endilgar por nuestra forma constitucional que cometan delitos políticos. Entonces, con los paramilitares no procede el indulto y la amnistía, sino que proceden otros mecanismos de reducción de penas. Me parece interesante el tema de justicia y paz para explicar un detalle de este tema, y es que en justicia y paz inicialmente el mecanismo que había creado el gobierno del expresidente Álvaro Uribe era un mecanismo de penas casi a nivel cero, o sea, con el argumento de que lo que necesitábamos era reconciliarnos. Esa justicia especial de ese momento no pasó la prueba de constitucionalidad, no porque tuviera penas iguales a ceros, sino porque tenía garantías demasiado mínimas o inexistentes de verdad, de reparación y de no repetición. Ese fue el gran error de la justicia especial o de la justicia transicional creada para los paramilitares, y en este momento se crea una justicia distinta, que es la JEP, que tiene un componente más amplio y que también tendrá que ver con el problema del conflicto visto desde el lado de los paramilitares. Es decir, en la JEP ya no entran los actores armados del paramilitarismo, porque ellos tienen un sistema distinto, pero sí pueden entrar los terceros que hayan participado del conflicto, que hayan financiado a grupos armados de la guerrilla o que hayan financiado grupos paramilitares. Pueden acogerse a la JEP y, digamos, comprometerse con la tarea de construir justicia y construir paz en Colombia. Uno de los ítem que tiene la JEP hoy en Colombia y que ha generado más controversia es que tiene casi que cero condenas con detención intramural, es decir, no hay cárcel,
Y eso es lo que está cuestionando de pronto mucha parte del país, incluso en el famoso plebiscito o la consulta o el referendo que se hizo, y es porque ellos veían como la JEP como sinónimo de impunidad. Sí. Yo creo que sobre eso en general hay un engaño. Digamos, lo primero es que todavía apenas está iniciando a funcionar la JEP, o sea, apenas hace un par de semanas se llamaron a los principales cabecillas o líderes de las FARC a que dieran declaraciones por los secuestros, porque apenas empezó a funcionar, digamos, implementar la paz tiene un proceso, o sea, tan sencillo como conseguir las oficinas, nombrar los magistrados, conseguir el presupuesto, hasta conseguir pues las sillas y las mesas, eso tiene un proceso que es normal y apenas está empezando a funcionar. Pero hay un engaño en términos de las penas. La realidad de la JEP es que tiene penas, son penas incluso en algunos casos muy fuertes, se las explico de esta forma. Las penas propias, que son las penas, digamos, del espíritu de la Justicia Especial para la Paz, van entre 5 a 8 años de restricción de la libertad, no carcelaria, pero sí de restricción efectiva, para las personas que declaren y reconozcan la verdad y la responsabilidad en la sala de reconocimiento de verdad. La sala de reconocimiento de verdad es una instancia antes de iniciarse el juicio, donde usted, digamos, un guerrillero o un tercero implicado, incluso un militar, va y dice toda la verdad, entrega toda la información, pero además reconoce responsabilidad. Esto es muy importante, no solo decir la verdad, usted tiene que decir yo soy responsable y hacer un acto casi que de mea culpa. Si lo hace en la sala de reconocimiento de verdad, la pena es, como decía, de entre 5 y 8 años, que puede ser, por ejemplo, en una zona veredal, con además una obligación de trabajo social, que dependiendo del delito puede ir a cosas tan graves como, por ejemplo, tener que hacer desminado humanitario. Y bueno, que a uno lo condenen 5 años, por ejemplo, a ser desminado, pues no es una pena, digamos, sencilla. Pero este es el primer tipo de penas. El segundo son las penas alternativas. Las penas alternativas son para quienes no reconocen verdad en la etapa de la sala de reconocimiento de verdad, sino que se tiene que iniciar el juicio, pero reconocen verdad antes de la sentencia, en la sesión de juicio, de enjuiciamiento. Las personas que reconozcan, los guerrilleros, militares o terceros implicados, que reconozcan verdad y que reconozcan su responsabilidad en esa segunda fase, que se llaman penas alternativas, van a recibir entre 5 y 8 años de prisión efectiva, de cárcel intramural. Entonces mire que sí hay penas, pero no solo eso, hay otro grupo de penas que son para quienes definitivamente no digan la verdad y quienes se vayan en últimas hasta la sentencia que dicte el Tribunal de Paz, que se conocen como las penas ordinarias. Y las penas ordinarias se basan básicamente en el sistema de justicia que tenemos, en el Código Penal, y van entre un mínimo de 15 a 20 años de prisión. Entonces lo que tenemos en realidad son penas duras, o sea, no estamos hablando de nada sencillo. Lo que pasa es que se le ha vendido a la gente el mito de que los guerrilleros, como en este momento están indultados, no van a tener que ir a responder por sus delitos. Van a responder y van a responder con toda la dureza del Estado. Pero además este dato, León Fabio, que es importante, la impunidad en Colombia no la trae la JEP, la impunidad la trae el sistema ordinario de justicia. Es que en Colombia más del 95% de los delitos se quedan en impunidad. Solo el 13% alcanzan a ser imputados. O sea, la mayoría de los delitos no llegan a un juicio, realmente un juicio penal y a una sentencia de prisión. La mayoría de los jefes de la guerrilla tenían sentencias ya dictadas incluso, pero no eran efectivas. O sea, lo que estamos haciendo acá es realmente garantizar justicia. Evidentemente, hay algunos actores de la política a los que les interesa realmente la impunidad y les interesa que la justicia especial no funcione, porque en la justicia especial se van a ventilar temas que afectan a grandes sectores de la vida política, económica y social de Colombia. Y yo diría que eso es uno de los factores fundamentales de la JEP, y es que se conozca la verdad, que las víctimas tengan por fin ese resarcimiento o al menos la aceptación de la culpabilidad de los actores armados, llámese como le llamen. Vamos a esto del primer corte de mensajes institucionales, doctor Cristian, y regresamos nuevamente para que hablemos de la Justicia Especial para la Paz en Colombia.
Diferentes palabras describen diferentes personas. Pero ante la ley, hay una palabra que se ajusta a todos. Derecho humano número 7. Todos somos iguales ante la ley. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Regresamos nuevamente en Derecho desde el canal comunitario Amaga Televisión con el abogado y administrador público Cristian Céspedes. Hoy hablando un poco y aprendiendo con usted, doctor Cristian, sobre la Justicia Especial para la Paz, un mecanismo transicional de justicia que se creó en el marco de los procesos de paz firmados en La Habana, con grupos alzados en armas, especialmente con las FARC. Encontramos con que apenas la semana pasada el Congreso de la República, a fuerza de lidias y por un estrecho margen de quórum, aprueba el reglamento de la JEP. Sí, yo creo que hay un problema político. La paz no se ha implementado como debería haberse hecho. Ha sido muy retrasado pues todo el tema de la entrada en funcionamiento de las instituciones del sistema integral, no solo de la JEP, también de la Comisión de la Verdad, también de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, también digamos de las otras instancias del sistema de justicia. Pero creo que eso tiene que ver también con la coyuntura del país. Aquí hubo unas fuerzas políticas, fundamentalmente una fuerza de oposición al acuerdo, que ha frenado y ha debilitado que en el Congreso de la República se puedan hacer trámite de los proyectos de ley y los proyectos de acto legislativo en tiempos menores para que se pueda pues, implementar la paz, porque hay una intención política de frenar el proceso. Sin embargo, yo creo que el sistema está funcionando, digamos, los principios orientadores y el procedimiento y los elementos esenciales de la JEP específicamente están en el punto 5 del acuerdo de paz con las FARC y están también en el acto legislativo 01 de 2017, que es un acto legislativo que ya tiene, pues, digamos, tiempo de haberse proferido y que entonces da todo el marco de hacia dónde debe ir la JEP. Luego creo que pues claro, uno se preocupa por la tardanza en el funcionamiento, pero también ya están los instrumentos dados para que la JEP empiece a funcionar. Por ejemplo, en el caso de Jesús Santrich, tanto en el punto 5 del acuerdo como en el acto legislativo habían mecanismos previstos para trabajar o para, digamos, analizar estos casos, y es básicamente que la sala de revisión pues, de los problemas jurídicos de la JEP resuelva ese tipo de situaciones, por ejemplo, el momento en el que se cometieron los delitos, que es el debate con Jesús Santrich. Si los delitos fueron después de la entrada en vigencia del acuerdo, él, digamos, deberá cumplir sus penas ordinarias y podrá terminar siendo extraditado. Sin embargo, ahí hay todo un manejo político, porque lo que ha quedado demostrado con el pasar de este tiempo es que no estaban las pruebas dadas por la justicia estadounidense para realmente llevar en extradición a Jesús Santrich. Si estuvieran las pruebas, lo que tiene que hacer la justicia es determinar si él se va en extradición y pues si deciden que eso es lo correcto, hacerlo, o por lo menos que pague prisión en Colombia. O sea, en eso todos estamos de acuerdo. Si él cometió un delito realmente, lo que hace es perder todos los beneficios de la JEP, pero pues también se le debe probar que ha cometido esos delitos como a cualquier ciudadano, como en el caso del presidente Álvaro Uribe, que en este momento ha sido llamado a indagatoria, y también si hay algún delito, pues debe probársele y debe dársele todas las garantías de defensa como a cualquier ciudadano. Es que esa es una base fundamental de la democracia. O sea, no hay una democracia que funcione si a alguien, por los errores que haya cometido, no se le dan todas las garantías penales, porque es además un problema del ciudadano. O sea, a cualquiera de nosotros un día de estos nos pueden inventar un delito. Alguien nos puede denunciar por acoso sexual o por abuso, porque quién sabe qué cosas, y montarnos toda la parafernalia y podemos terminar en la cárcel siendo inocentes. Por eso es importante que haya un sistema realmente que permita la defensa y que permita pues, que se considere la buena fe de la gente antes de ser juzgado. ¿Qué garantías se tiene que no se puedan modificar? Porque todos sabemos que una gran parte del país, incluso que ha elegido ya un presidente, ha sido con la consigna de que esos acuerdos no sirven. Incluso alguno de esos altos senadores que acompañó a ese grupo político dijo, ese acuerdo de paz lo vamos a volver trizas. ¿Hasta qué punto es posible que se revoque todo eso o que se modifique y que volvamos a entrar entonces a ese limbo jurídico
que nos llevaría nuevamente, y no es una amenaza, pero que nos llevaría nuevamente a un estado de violencia y de guerra con ese grupo. Es difícil saberlo, digamos, uno no tiene pues como una bola de cristal para predecir lo que puede pasar, pero uno diría en términos jurídicos que el acuerdo está blindado. Y está blindado primero porque pertenece al bloque de constitucionalidad, pero no solo porque pertenece al bloque, sino porque hace parte armónica de los principios de la Constitución. O sea, está por debajo de la Constitución del 91, pero se corresponde muy bien con los principios de la Carta. Segundo, porque tiene toda unas normas de amparos internacionales, está perfectamente ligada al derecho internacional. Los organismos internacionales están acompañando este proceso de paz al pie del cañón, la ONU, la OEA, varios países garantes. Entonces yo creo que están dadas las condiciones para que el acuerdo esté blindado. Sin embargo, habrá que esperar qué pasa con el nuevo presidente. Yo creería que lo que va a pasar es que no se van a hacer 3 de los acuerdos y se va a continuar el proceso de paz. Es lo que yo creo que va a ocurrir y que el presidente lo que va a hacer es mantenerse pues en una línea muy similar a la del presidente Santos. Porque creo que más era un problema, digamos, electoral de enojar a la gente para que votara, que realmente un problema, digamos, político, pero pudiera darse el caso que en realidad se radicalicen las posiciones y se tumbe el acuerdo. Si eso pasa, vamos a estar en un escenario gravísimo, porque vamos a volver a una violencia en las que la guerrilla tiene gran capacidad de maniobra, porque no nos digamos mentiras, llevamos demasiado tiempo, más de 50 años luchando contra las guerrillas y no las hemos podido derrotar y posiblemente no seamos capaces de derrotarlas. Es que hay que recordarle a la gente que la guerra de guerrillas es muy difícil de lograr ser derrotada por parte del Estado. Los 2 imperios más grandes del mundo perdieron en guerras de guerrillas. Estados Unidos perdió en guerras de guerrillas en Vietnam, y salió de allá, que tenía que llamar a todos los otros países para que lo sacaran porque salió destruido, y la Unión Soviética, cuando era el segundo país, la segunda potencia más grande del mundo, le pasó lo mismo en Afganistán. Entonces, digamos, también la lógica de esto es que no es posible lograr la derrota militar de una guerra de guerrillas, porque la guerrilla, por su funcionamiento operativo, es difícil de ser derrotada. Pero además por un problema también filosófico, es que se debe valorar mucho más la paz negociada que la paz como el aniquilamiento del otro, porque el conflicto colombiano, a pesar de ser tan duro, aquí todos tenemos familiares que han sido secuestrados por las FARC, hemos sufrido también las situaciones con los paramilitares, es decir, hemos estado en el marco de este conflicto y lo hemos padecido, pero se debe entender que la paz no es el aniquilamiento del otro, la paz es la posibilidad de reconciliarnos y de que las posiciones se mantengan, pero se mantengan en medio de mecanismos civilizados que son en este caso la política. Y necesitamos paz para todos, o sea, esta es la posibilidad de reconciliar a las fuerzas hoy de la derecha con las fuerzas, digamos, que han estado en armas durante tanto tiempo. Todas las guerras, y está demostrado a nivel de la historia de la humanidad, del hombre, todas las guerras terminan en una mesa. Así es. Todas las guerras terminan en una mesa. Se ha vivido las 2 guerras mundiales que terminan siempre en una mesa. Nunca hemos podido terminar diciendo que vamos a aniquilar el otro. Y en ese sentido hay que ser claros que este proceso de paz con ese grupo armado al margen de la ley, con el grupo guerrillero FARC, que lleva 50 y punta de años en ese objetivo de desestabilizar al país, no se entregó, no lo acabamos, o sea, no es que el Estado haya derrotado, sino que ellos y el gobierno se sentaron a dialogar, a buscar un mecanismo que permita un final feliz, o al menos un final que los saque a ellos del monte, que los saque a ellos de esa actividad y que el gobierno pueda destinar incluso esos recursos que destinaba para la guerra contra ellos en otras cosas diferentes. Sí, sin duda, digamos, las políticas de seguridad y, digamos, la modernización del ejército colombiano después del gobierno de Pastrana permitieron que la guerrilla se debilitara y que accediera a negociar.
¿cierto? Y acceder a una negociación política, y esa es la principal ganancia, digamos, de las operaciones militares y de toda la militarización que hubo en la sociedad colombiana hace unos años. Esa fue la ganancia, que pudiéramos llegar a una mesa de diálogo. Curiosamente, cuando llegamos a la mesa de diálogo, algunos actores dicen eso no sirve para nada, pero ese era el objetivo, porque para los militares el objetivo en últimas no es aniquilar a la guerrilla, sino justamente que se pueda, digamos, mantener la presencia institucional como única forma de ejercicio de la fuerza en el país. Yo pues me pienso que debemos superar esa idea de aniquilar a la guerrilla, porque además no funciona. Lo que se demostró en el gobierno de Álvaro Uribe, o sea, desde el inicio de su gobierno hasta el final, es que a pesar de que las FARC se redujeron en números y a pesar de que, digamos, salieron de las carreteras y hubo todo este boom turístico en el país, a pesar de eso, el número de acciones militares de la guerrilla se mantuvo, incluso fue superior al final del gobierno de Álvaro Uribe, porque lo que hizo la guerrilla fue cambiar la táctica. Entonces ya no salían a tomarse los pueblos, pero sí salían con 3 o 4 a secuestrar, a hacer atentados, a afectar la infraestructura del país, a poner minas. En últimas, el número de acciones militares de las FARC antes y después del gobierno de Álvaro Uribe es el mismo. Lo que demuestra es que no hubiéramos podido derrotar a las FARC militarmente. Esa es la realidad que tenemos. Pero no solo no hubiéramos podido, sino que éticamente no es lo correcto. O sea, requerimos que el país en serio se ponga en el ánimo de desarmar los espíritus, de un ánimo de reconciliación y de perdón hacia quienes nos han hecho daño. Aquí hay heridas profundas y yo sé que para muchas personas es difícil superar los odios, eso es una cosa que es entendible. Hay heridas muy profundas, pero debemos hacer esfuerzos por lo menos por la reconciliación. Algo que genera malestar, doctor Cristian, dentro del proceso de paz y específicamente con la JEP, es ver a las cabecillas o al secretariado en pleno de las FARC hoy con credencial de senadores y de congresistas, hoy en el Senado de la República participando en la elaboración de leyes y legislando. No es bien visto. Por eso ellos dicen, si no han pasado siquiera por la JEP, si apenas esta semana los llamaron a una declaración y no se sabe todavía si van a reconocer o no delitos de lesa humanidad, porque ya tienen la credencial, y eso es lo que la gente dice, pero ¿por qué están en el Congreso si ni siquiera han dicho la verdad? Sí, esa es una de las situaciones más complejas del acuerdo de paz. Sin duda alguna, digamos, muchos estamos de acuerdo o estaríamos de acuerdo en la idea de que los máximos líderes de la guerrilla solamente pudieran hacer política después de pasar por la JEP, pero eso ese asunto de la participación política hizo parte de los elementos esenciales del acuerdo entre las FARC y el gobierno. O sea, sin ese punto seguramente no hubiera habido acuerdo. Entonces yo creo que también el país y los colombianos tenemos que hacer gala del cumplimiento de nuestra palabra, de la honradez de nuestra palabra. El gobierno nacional, que es en últimas quien representa a todo el pueblo colombiano, el jefe del Estado, que en ese momento era el presidente Santos, firmó con las FARC un acuerdo donde se decía que ellos iban a conservar sus derechos políticos a pesar de que no hubieran sido, digamos, aún implementados los juicios por la justicia especial. Ellos han manifestado la voluntad, evidentemente, de ir a la JEP, ya está empezando a funcionar, pero creo que también debe entenderse que los colombianos debemos honrar nuestra palabra y permitirles a los guerrilleros de las FARC pues que ellos se acojan a los derechos que han quedado anotados en el acuerdo de paz. De los más importantes, la participación en política. Vamos a ver qué pasa. O sea, en este momento el Congreso está intentando quitar y poner cosas y es posible que terminen diciendo que la posibilidad de participar en política va a ser después de los juicios de la JEP. Eso es muy preocupante porque realmente la JEP tiene un plazo de 10 años e incluso hasta 5 años más para resolver las situaciones jurídicas, y decirle a un miembro de las FARC que tiene que esperar 15 años o tal vez más para hacer política me parece que también es una cosa incorrecta fundamentalmente porque eso hacía parte de lo esencial del acuerdo de paz. O sea, sin eso ellos no hubieran aceptado el acuerdo. La cantidad de condenas que ha tenido el Estado, muchas condenas que ha tenido el Estado como responsable de actos violentos cometidos por la fuerza pública en muchas oportunidades, que no es un secreto que
que el Estado a toda hora pierde las demandas y es condenado por la Corte Penal Internacional y por gobiernos extranjeros, y por las instituciones. Eso indica que por acción o por omisión en algún momento nuestras Fuerzas Armadas, llámese Policía o Ejército Nacional, participaron no de una manera muy correcta dentro del accionar de este conflicto en Colombia. Por eso la JEP tenía previsto o tiene previsto, ahora hay un problema, pero la JEP está abierta para todos los actores, llámese guerrilleros, llámese militares, llámese empresarios, población civil que haya participado en hechos violentos, pero algunas personas se oponían a que los militares y la policía acudieran a la JEP. Y hoy esa declaración de más de 2.000 militares y policías que están siendo investigados o que están siendo procesados, incluso que ya algunos han sido condenados, están queriendo pertenecer a la JEP. Más de 2.000 personas ha reportado hoy la prensa nacional que están inscritas en la JEP. Incluso uno de los más altos, o el rango más alto de los generales de la República, como el general Montoya, ha pedido voluntariamente acogerse a la JEP. Entonces, de manera que la JEP tiene cosas buenas, o la JEP debería estar abierta a todo tipo de actor armado. Sí, es que aquí hay algunos que dicen que quieren mucho a los militares, pero quieren mandarlos a otros 50 años de guerra, a otros 50 años a morir detrás de las armas, a caer en minas antipersonales, a ser secuestrados, pero además también quieren que paguen las penas ordinarias de la justicia colombiana. Entonces, tener a los militares que cometieron delitos tantos años como sea posible para que no tengan que decir la verdad. Ese es en últimas el problema de esto. Hay algunos que dicen que quieren mucho a los militares, pero parece que lo único que quieren es lo peor para ellos. La realidad del asunto es que la JEP ofrece garantías y beneficios para los militares en procura de que los militares se comprometan, obviamente, a las garantías de no repetición, obviamente a reparar a las víctimas y obviamente a reconocer la verdad. Yo creo que eso es muy importante en un estado como el colombiano, porque si queremos pasar la página del conflicto, como tanto se ha dicho, pues tenemos que saber realmente qué pasó y quiénes son los responsables. Y saberlo no para que nos sigamos matando, o sea, saberlo no para tener un sistema de justicia retributiva basada en la venganza, sino saberlo para que podamos construir entre todos una nación y un país realmente en paz, y un país que empiece a tratar los otros temas que la sociedad le ordena que tiene que abordar. O sea, en Colombia, por la paz, nos ha pasado de todo. Hemos tenido un conflicto y con el conflicto hemos elegido presidente los últimos, qué sé yo, 30 años, y hemos dejado los temas más relevantes de la vida del país por debajo de la mesa porque no hablamos sino de conflicto. Entonces la economía es una economía atrasadísima, no es una economía moderna, es una economía que está muy por debajo de las economías regionales. Tenemos unos niveles de corrupción altísimos, los grandísimos problemas en salud, todavía un atraso también en educación, y esos temas no hacen parte de la agenda pública porque seguimos hablando de paz y seguimos hablando de paz y de guerra básicamente para beneficiar a algunos que no quieren decir la verdad sobre lo que ha pasado. Vamos a este otro corte de mirada institucional y regresamos nuevamente con el doctor Cristian Céspedes y hablaremos sobre el tema que nos convoca, que es la justicia especial para la paz en Colombia, al margen y dentro del marco de los acuerdos de paz suscritos por el gobierno y el grupo armado FARC. I'm Chinese. I am Russian. I am East African. I'm Canadian. I am Filipina. I am Irish. I am Bulgarian. Korean. I am American. I am Brazilian. Italian. Mexican. I'm British. Swedish. French. I'm Israeli. Mongolian. I'm South African. Japanese. We are mankind. La Justicia Especial para la Paz, como herramienta y mecanismo creado dentro del marco de los acuerdos de paz suscritos por el Gobierno Nacional, es el tema que nos convoca hoy en el programa En Derecho, desde el canal comunitario de Amaga Televisión, en la compañía del doctor Cristian Céspedes.
abogado y administrador público, que conoce el tema, doctor Cristian. Hablamos ahora de la Justicia Especial para la Paz como un mecanismo transitorio, no sustituto del Código Penal colombiano, de la justicia ordinaria, pero sí como un mecanismo excepcional que permite que de pronto los colombianos tengamos la posibilidad algún día de vivir en paz. Dentro de esas comisiones que usted hablaba ahorita, se puede entender entonces que ahí está representado lo que usted decía, el debido proceso y el derecho de todo ciudadano a tener, por ejemplo, esas instancias. Que una de las cosas que se ha cuestionado hoy, por ejemplo, en lo que traíamos antes de la JEP y lo que traíamos antes de estas reformas, es que, por ejemplo, los abogados constitucionales, como por ejemplo los senadores, los representantes de la Cámara, el mismo presidente, el vicepresidente de la República y otros altos funcionarios del Estado, no tenían la oportunidad de una segunda instancia en los procesos judiciales. ¿Esas comisiones son un filtro o esas comisiones hacen parte de esas instancias a que todo ciudadano tiene derecho? Sí, la JEP tiene un sistema de sesiones, de secciones. Una de ellas se encarga de la primera instancia, hay una sección de revisión, entonces evidentemente digamos aquí se materializan todos los principios del derecho procesal y lo que podríamos denominar el derecho procesal y el derecho penal, la contradicción y la defensa, el debido proceso, la doble instancia, la posibilidad de tener un defensor público, incluso pagado por el Estado, o un abogado pues, que lo asista en la defensa. Entonces, digamos, está todo el aparataje para cumplir las normas constitucionales, porque en Colombia nada se puede saltar la Constitución de 1991 en términos jurídicos. Y el acuerdo se corresponde con la norma del 91. Está todo el aparataje institucional. Obviamente, la JEP tiene unos procedimientos diferentes a los de un juicio penal tradicional porque tiene unos mecanismos distintos, unas salas distintas y unos procedimientos diferentes, ¿cierto? En la justicia ordinaria no hay, por ejemplo, una sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad. Entonces, obviamente, evidente, se tienen que crear unos procedimientos específicos y la JEP dará sus procedimientos y su especie de código de procedimiento interno para que haya un funcionamiento, pero cumple con todas las normas constitucionales. Y una de las cosas que ha causado de pronto molestia, malestar, inconformismo en alguna parte de la comunidad y en algunos de los actores fue la escogencia de los magistrados para la JEP. ¿Cómo se hizo la escogencia y por qué de pronto hay tanto malestar en algunas personas que dicen que esa escogencia no fue objetiva, que no se hizo mediante un proceso de selección objetiva y obedeció a un concurso de méritos, sino que fueron a dedo? Incluso algunos dicen que eso es una justicia o es una sala de magistrados impuestos por algunos de los actores del conflicto. No, la realidad es que la elección de magistrados obviamente obedeció a un criterio pues creado en el acuerdo, pero cumple todos los estándares de elección de jueces de altos tribunales que tiene el país. Para ser magistrado de la Justicia Especial para la Paz se tiene que tener las mismas calidades en términos de formación y en términos de experiencia que cualquiera de los miembros del Consejo de Estado o de la Corte Suprema. Entonces eso nos da todas las garantías. Evidentemente no hay un mecanismo, digamos, de convocatoria pública por mérito, pero sí tiene toda la rigidez de que quienes sean los magistrados pues cumplan con los requisitos que tiene que cumplir un magistrado de las otras cortes. Yo creo que ahí lo que hay es un ánimo en últimas de torpedear el proceso. Se está criticando todo, pero uno ve un grupo de magistrados de muy amplia trayectoria, de muy amplios sectores que representan, digamos, diversas formas de pensar el derecho, muchos de ellos de universidades
universidades privadas de Bogotá, que han sido las universidades que han puesto a los ministros de casi toda la vida republicana del país. Entonces, realmente creo que se cumplió con el esquema de poner los magistrados. Hay un componente muy grande de mujeres. La presidente de la JEP es una mujer y varias de las presidentes de las distintas salas son mujeres. Yo creo que eso da también una garantía y es valioso que haya sido así. Hay representantes de las comunidades indígenas como magistrados y también de las comunidades negras. Entonces, me parece que cumplió los criterios. Evidentemente aquí se puede criticar, o sea, cada quien podrá ponerle un pero a la cosa y decir que es que los magistrados los debieron seleccionar de una u otra, de X manera, pero ese no es el fondo del asunto. Creo que hubo de hecho un proceso muy riguroso para seleccionar a todos los miembros de la JEP. Y esa sala, por ejemplo, la Sala de la Verdad, que es una de las salas de la Justicia Especial para la Paz, tendrá la obligación de verificar que lo que se pactó en La Habana y que es previo a la firma del acuerdo, que le tenía que haber dado como un paso fundamental para el ingreso a la vida civil de los guerrilleros, era, por ejemplo, la dejación de armas, efectivamente las hayan dejado, que no hayan caletas, que no se hayan debidamente informado, entregar las rutas del narcotráfico, dejar de seguir con el negocio del narcotráfico y la siembra de coca en el país. Todo eso, el reclutamiento y la entrega de menores de edad, todo eso lo debe de definir y verificar que sí se haya cumplido la sala de verdad. Sí, digamos, para explicar eso, la Justicia Especial para la Paz tiene como 5 componentes grandes que es importante mencionarlos. Uno es la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad, que es además quien determina los hechos y las culpas. Entonces es quien, digamos, tendrá que investigar y definir si realmente existen materia para ser juzgado. Está el Tribunal de Paz, que es la segunda instancia, que es, digamos, en donde se hace el enjuiciamiento, es quien profiere la sentencia. Está la sala de amnistía e indulto, está la sala de definición de situaciones jurídicas, que es donde por ejemplo, se tramitan casos como los de Santrich, donde hay dificultades para determinar quién es el competente, si es la justicia ordinaria o es la JEP, y está la unidad de investigación y acusación, que va a funcionar como una especie de fiscalía, y que se seleccionó con un proceso abierto donde todos los ciudadanos podían candidatizar a personas que pudieran cumplir los criterios para estar en esa unidad de investigación y acusación. Entonces, la JEP va a tener toda la rigurosidad del caso en términos de investigación. O sea, usted no es que vaya a llegar a la sala de verdad a decir lo que se le dé la gana de decir, porque primero vienen los procesos, o sea, los procesos de la justicia ordinaria van a estar en la JEP. Entonces van a llegar las sentencias en muchos casos de los líderes de las FARC que ya tienen condenas y que tienen todo el material probatorio, y va a llegar a la sala y el guerrillero tendrá en últimas que decir toda la verdad sobre eso. Pero además está todo el componente de investigación del mismo sistema de justicia. Entonces aquí lo que hay es un sistema, digamos, bastante consolidado, bastante integral, que va a obligar a que, por ejemplo, si se descubre que hay caletas todavía, a que las FARC las entregue. A que se compruebe que los miembros que vayan a la JEP no sigan delinquiendo. Es que si incluso un miembro de la guerrilla se acoge a la JEP, va y dice la verdad en la sala de reconocimiento de verdad, y entonces obtiene, digamos, 5 años de pena alternativa, pero resulta que a los 2 años o a los 3 o a los 4 o a los 5 o a los 6 o a los 10 está otra vez cometiendo delitos, por ejemplo, como el de los relacionados con el narcotráfico, pues en últimas terminará en un proceso ordinario y seguramente va a terminar en la cárcel 15 o 20 años. Y ese tribunal llamado Justicia Especial para la Paz también tendrá dentro de sus salas o dentro de su plenaria de pronto la presencia de la Procuraduría como garante de los derechos de los ciudadanos. Sí, digamos, están dados todos los componentes de un proceso adversarial, donde la persona que va a la sala o que va a la justicia tiene derecho a un defensor, un abogado privado o un defensor público, tiene derecho a la compañía o al acompañamiento de la Procuraduría,
Evidentemente la Procuraduría cumple ahí dos funciones medio complejas, y es acompañar a las víctimas y también acompañar que se cumplan el debido proceso y los derechos, digamos, de la persona que vaya a la JEP. Va a estar la unidad de investigación y acusación, que se parece mucho a la Fiscalía, o sea, cumple las funciones que cumple la Fiscalía, y van a estar los magistrados, que son los que, digamos, juzgarán o determinarán la verdad y la responsabilidad. Entonces, claro, evidentemente está dado el sistema para que tenga todas las garantías. ¿Y qué va a pasar con esos grupos que hoy se denominan disidencias, que son guerrilleros que se desmovilizaron, pero que se salieron de su centro de concentración y que ahora están otra vez alzados en armas, y que ahora, por ejemplo, como Guacho en Nariño y en Tumaco y en otros sectores del país, se vienen reorganizando? Incluso algunos dicen que se están uniendo al Ejército de Liberación Nacional, al ELN. ¿Qué va a pasar ahí con eso? Si van a poner en duda el proceso, o si de pronto, bueno, ya ellos no tienen cabida en la JEP. Así es. Sí, a ver, lo primero es que el término de disidencias es un término que ha acuñado los medios de comunicación para intentar, digamos, establecer una relación todavía entre las FARC y los miembros que no se desmovilizaron. Eso es una primera cosa que hay que aclarar. Los miembros que eran de las FARC, que decidieron quedarse en el negocio del narcotráfico, ya no son más de las FARC, porque las FARC como institución, como grupo, decidieron volverse un partido político. Desapareció como... Entonces, no hay esa lectura de disidencias. Si hubieran disidencias, tendrían que unirse y tendrían que hacer una declaración política y decirles que nosotros vamos a seguir luchando por la revolución de Colombia, por decirlo de alguna forma. Y entonces ya ahí tendríamos un debate. Lo que tenemos hoy, en el caso, por ejemplo, de alias Guacho, son narcotraficantes, gente que ha decidido quedarse en el mundo del crimen, y ellos van a ser juzgados por el derecho ordinario, y el Estado va a tener que perseguirlos y va a tener que hacerlos ir a juicio, o seguramente, pues, digamos, pasará lo que tenga que pasar en los combates con estos personajes. Hay un punto, digamos, gris, y es que muchos de los rangos más bajos de las FARC han pasado muchos problemas en la etapa de implementación del proceso de paz. En las zonas veredales incluso a veces no había comida, había todas las dificultades logísticas del mundo, muchos se han ido para sus casas, ¿cierto? Ahí hay una zona gris que lo que seguramente tendrá que demostrarse en la sala de reconocimiento y en la sala de revisión es que ellos no han cometido ningún delito y pueden seguir, digamos, en la Justicia Especial para la Paz. Pero un hombre como alias Guacho, o como de esas cosas que se han denominado las disidencias, que son simplemente grupos que quieren seguir en el negocio del narcotráfico, pues lo que terminarán es seguramente presos o muertos a manos del Ejército o de la Policía Nacional. Y el problema aquí, doctor Cristian, es que el secretariado de las FARC, los altos mandos de las FARC, que ya hoy están en el Congreso de la República, que son las cabezas visibles de las FARC, que entraron y firmaron ese pacto y ese proceso de paz con el gobierno del presidente Santos, frente a esos hechos como, por ejemplo, el secuestro y la posterior muerte de los 3 periodistas ecuatorianos, ahora la pareja de ciudadanos ecuatorianos que se le atribuyen a ese grupo denominado, entre comillas, disidencia de Guacho. Los altos mandos de las FARC no se han pronunciado, no han dicho siquiera eso no es de nosotros, aquí no hay ninguna responsabilidad. O sea, ellos, ese silencio los hace un poco cómplices, y por eso la gente dice, bueno, ¿por qué entonces no descalifican esas acciones? Sí, digamos, eso hace parte ya de las particularidades de las FARC. Las FARC es un grupo atrasado, pues, es un grupo, digamos, que uno no pudiera decir que sea lo más inteligente y lo más noble que tenga el país y que haya tenido la guerra de Colombia. Y bueno, seguramente les dará muchas dificultades salir a rechazar cosas como estas, pero lo cierto es que ellos no tienen que ver. O sea, ellos como institución, como grupo, han decidido dejar las armas y han decidido volverse partido político, y en eso están. Y tienen, digamos, pues todo el derecho de no meterse en las cosas que tengan que ver con quienes siguen alzados en armas. Ellos se comprometieron ¿con qué? Con que ellos iban a dejar las armas, iban a ir a la Justicia Especial para la Paz e iban a dar garantías de no repetición y garantías de reparación. Lo que pase con los demás también, digamos, no necesariamente es responsabilidad de ellos o no es responsabilidad de ellos. Uno desearía que hubiera un ánimo mayor de paz, digamos, de nobleza tal vez, de los líderes de las FARC,
Esperemos que eso pase, ¿cierto? Uno esperaría y sería muy bueno para la reconciliación del país, pero tampoco, digamos, hay que pedirle a un grupo como las FARC, que es un grupo atrasadísimo, que haga esas cosas. Volviendo otra vez a la JEP, doctor Cristian, cuando uno habla, cuando uno escucha que pueden ser más de 20.000 los desmovilizados, podría ser los desmovilizados y que hoy se encuentran en esos campos asignados y destinados por el gobierno nacional. No es muy complicado para la justicia especial para la paz, para ese tribunal y sus salas, abordar todos esos temas, o los guerrilleros rasos Sí, lo que pasa es irán que a ir en bloque a ese proceso y solamente se cogerán específicamente los que tenían injerencia, subordinación y mando sobre ellos. sí, a ver, lo que pasa es que la justicia especial para la paz es para los crímenes graves, es decir, para los crímenes que no pueden denominarse crímenes conexos o relacionados con el delito político. En Colombia ha habido delito político toda la vida. Nosotros casi que nos inventamos lo que hoy se denomina justicia transicional. O sea, en Colombia hemos tenido un conflicto desde que estamos en la vida republicana, hemos tenido guerras y guerras, y fuimos quienes inventamos esa idea de que para resolver los problemas teníamos que traer unas normas que son del derecho internacional, del derecho de la guerra, entre dos países, traerlas al contexto interno. Lo trajimos los colombianos, una cosa que a veces no se sabe. Nosotros dijimos, en nuestras guerras internas vamos a aplicar las normas del derecho internacional, del derecho de guerras entre estados, que implican la amnistía y el indulto. Entonces los combatientes tienen, por digamos, el delito político, el beneficio de que sus delitos son perdonados, por decirlo de alguna manera, a partir de ley de amnistías e indultos. Son los crímenes graves, los de lesa humanidad, los de violaciones de derechos humanos, por ejemplo el abuso sexual, por ejemplo el secuestro de ciudadanos, son los que tienen que pasar por la JEP. Esa es la forma en la que se resuelve ese problema. Un miembro de la guerrilla que simplemente se haya dedicado a las actividades de combate normal, pues no tendrá que pasar por la JEP. De hecho, ya algunos están estudiando, algunos están trabajando, algunos tienen proyectos productivos en el campo. Y muchos, es curioso, o sea, nosotros llevamos muchos años en procesos de reinserción individuales con la Agencia de Reincorporación, en un proceso además que se creó en el gobierno de Uribe, y muchos de los miembros de la guerrilla que se reinsertaron en ese proceso hoy son nuestros amigos y muchas veces ni sabemos. Porque también hay que entender eso, o sea, que uno pertenezca o que alguien haya pertenecido a un grupo armado, sea el que sea la guerrilla o sea los paramilitares, no lo convierte necesariamente en un contexto como el de Colombia en un ser atroz. La mayoría de la base de la guerrilla e incluso de la base de los paramilitares eran campesinos, gente humilde, cuyas necesidades los hacían ir pues entrar en uno de estos grupos porque era casi que la única forma de sustento económico. Eso yo creo que también hay que comprenderlo. Cuando se habla de la restitución, de la compensación a las víctimas, se inició el proceso con la dejación de armas y con la entrega de los bienes de la guerrilla. Pero ¿quién garantiza que hoy los bienes que ellos entregaron si sean todos los que ellos tenían o los que fueron adquiridos fruto de esa confrontación? Sí, la JEP, digamos, el propio sistema de justicia integral, es quien tiene que garantizar eso y por eso tiene una unidad de investigación y por eso tiene, digamos, toda la posibilidad de determinar, por ejemplo, si hay más caletas o no, cosas de ese tipo. Hay una garantía, digamos, institucional en ese sentido y los miembros de países garantes y de entidades internacionales como la ONU pues estarán también en ese proceso de que las FARC entreguen todos sus bienes. Evidentemente el proceso de reparación hace parte de los bienes que tiene las FARC, pero también de lo que el Estado tiene que hacer para la reparación de las víctimas, que son los procesos tradicionales, ¿cierto? La reparación administrativa que ha venido operando hace mucho tiempo, pero además, por ejemplo, la reforma rural integral, además, por ejemplo,
reparaciones colectivas, actos simbólicos de perdón, hacen parte de lo que tiene que ver con la reparación a las víctimas. Hay un componente económico, hay un componente de pedir perdón y hay componentes simbólicos que hacen parte de todo el tema de cómo reparar a las víctimas y de que se creen pues garantías de no repetición para que esto que ha pasado no vuelva a ocurrir. Yo creo que al igual que le pasa al gobierno con todo este proceso donde apenas están haciendo, apenas está dando los primeros pasos, así estamos también los colombianos frente a la Justicia Especial para la Paz, apenas estamos empezando a conocerla, apenas estamos empezando a saber qué es y con qué se come. Y en ese sentido, para terminar, doctor Cristian, y agradeciendo nuevamente su presencia y hoy todo lo que nos enseña sobre lo que es la Justicia Especial para la Paz como herramienta constitucional para tratar de definir un conflicto, ¿considera usted que el ingreso y la posibilidad de que los militares, policías, ejército nacional o sus integrantes que alguna vez cometieron delitos o por acción o por omisión participaron en el conflicto, no como mandato constitucional que es la obligación, sino como estrategia de pronto, o por algún error, considera que es bienvenido y le hace beneficio a la búsqueda de la paz que ellos puedan también ingresar a la JEP, decir la verdad, hacer su reparación y finalmente el arrepentimiento y el reconocimiento? Sí, yo creo que es muy positivo que todos los actores estén en la JEP. Esperemos, por ejemplo, que los diálogos con el ELN avancen y que también puedan llegar a este mecanismo de justicia, que estén los militares y que estén los empresarios, porque es necesario que se conozca toda la verdad del conflicto y que ellos reconozcan su participación y su culpa en lo que ha pasado. Yo creo que eso es muy importante. Sin duda los militares tienen mucho que decir y van a decir muchas cosas sobre lo que ha pasado en Colombia en todos los sentidos, lo que ha pasado en términos de las acciones del ejército, como por ejemplo los falsos positivos, lo que ha pasado en términos de la relación con los paramilitares, lo que ha pasado en términos de la negación de los derechos de los que son distintos, como por ejemplo los grupos de izquierda. Los militares van a tener mucho que contar y yo creo que eso va a ser beneficioso, no solo para que haya verdad, sino para que de ahí podamos partir a un proceso de reconciliación entre los colombianos. Yo en últimas hago el llamado a la gente a que abrace y a que ayude a que la JEP salga adelante. Esta es una idea de justicia muy bonita, es una idea de justicia sensata para el país, es lo que requiere Colombia para salir de este conflicto tan terrible que a tantos nos ha hecho tanto daño y que en última se basa en romper esa idea de la venganza y ser capaz de construir con el otro la justicia y de construir con el otro la paz y de ser solidarios para construir un país, tal vez ya no para los que hicieron parte del conflicto, sino para las futuras generaciones, que es uno de los principios básicos de la JEP. Esta paz es para los que vienen, para los jóvenes y para los niños, y tenemos que hacer esfuerzos por entender eso y dejarles a ellos un país con cohesión social y no un país de nuevo polarizado, dividido y fragmentado en armas y en sangre. Y si cada que tenemos un conflicto y si cada que aparecen esos nuevos grupos ya no se llamarían FARC, sino que ELN, ya aparecerían otros grupos, BACRIN, Golfo, como lo quieran llamar, cada que aparece un nuevo conflicto, inventamos o volvemos o retomamos nuevamente las justicias transicionales, vamos a seguir en esa cadena. Ya ahora se está hablando de otro con Daniel y el grupo del Clan del Golfo. Sí, pero son mecanismos distintos. Digamos, con las bandas criminales lo que hay es una ley de sometimiento, porque en ellos no se aplica el delito político. Yo lo que creo es que este es un sistema para cerrar el conflicto. Todos los países del mundo han tenido situaciones de violencia como esta y muchos los han superado. O sea, en Europa se logró superar después de la Segunda Guerra Mundial y de las guerras violentísimas que tuvieron durante tal vez 2 siglos. Yo creo que nosotros estamos en el punto de ser capaces de superar este conflicto tan atroz. Muchas gracias, doctor Cristian. Agradeciendo nuevamente por su presencia, por su participación, por habernos enseñado tanto de lo que es la Justicia Especial para la Paz en Colombia, los mecanismos de transición que el gobierno establece para hacerle frente a esos conflictos en que venimos inmersos desde Santander y Bolívar. Lo decía usted ahorita también, que nosotros trajimos o fuimos los pioneros en traer justicia transicional y mecanismos excepcionales para solucionar un conflicto. Me acuerdo que el Frente Nacional fue uno de ellos para evitar esa matazón tan horrible que hubo por allá en el 48 al 60 más o menos,
con una pelea política entre dos colores y dos partidos, Así es. inventan entonces la forma de alternarse en el poder. Esperemos que este no sea un nuevo frente nacional que se está desmoronando y que hoy la participación en política de los actores armados sea un aporte fundamental a la construcción de comunidad y sobre todo a la paz que este país necesita, que llevamos 50 años en guerra. Así es, bueno, muchas gracias por la invitación y a defender la paz y ayudar a construir un sistema de justicia como este. Muchas gracias, doctor David, y esperamos volver a tener por acá nuevamente con nosotros. A los televidentes, muchas gracias por sintonizarnos y esperamos nuevamente estar con ustedes.